En la habitación aislada, mi amigo fijó sus ojos en los míos y comentó: después de la desencarnación nos encontramos en la segunda fase de nuestra propia existencia y nadie en la Tierra imagina las nuevas condiciones en que nos encontramos. De entrada, renovamos la vida. Sí, eso es verdad. Por lo menos el 80%, por decir el 90% de la población en el mundo no sabe qué pasa realmente en el mundo espiritual cuando partimos. Hay un montón de teorías, cuentos, chupecherías, inventos, pero no saben qué pasa. Lo estamos aprendiendo para que nos sirva a nosotros y también poder contarle a los que quieran escucharnos qué es lo que pasa después de que salimos del cuerpo físico. Mañana, casualmente, en la conferencia que voy a dar, no es conferencia, es una charla en radio en Rioja, Argentina, cuales ahora vamos a hacer la publicidad. Vamos a hablar sobre eso, qué es lo que pasa después que morimos. Entonces dice: equipos salvadores, apoyo en la oración, estudio de las vibraciones, escuela de caridad, ensayamos felices el culto de los grandes sentimientos humanos. Entonces todos estos trabajos se pueden hacer allá, hace el espíritu allá. Después, cuando volvemos al trabajo más íntimo en el entorno doméstico, que suponíamos barrido para siempre de la memoria, como en la situación especial de mi caso, es preciso exprimir la sangre del corazón para confirmar lo que nos dicta nuestra cabeza. Ten en cuenta que me encuentro en esta casa en servicio apenas hace 20 días y ya recibí tantas puñaladas en el alma que si no fuese por las necesidades de mi hija, ya habría huido. Quiero que entiendan que esto sucede. Un espíritu puede regresar a su casa, pero no inmediatamente. Acuérdense que André Luis por lo menos 3 años estuvo en el mundo espiritual hasta que por fin le permitieron ir a visitar su casa y el choque fue terrible. Si ustedes se acuerdan en el libro Nuestro Hogar, o en la película, cuando André Luis ve que su casa era distinta, la organización ya no era distinta, él pensaba que la esposa lo iba a esperar allí como viuda, triste. No, la señora había continuado su vida, como es normal. Hay otros que no, conozco viudas o viudos también que han permanecido solos, ¿no?, con la compañía de sus hijos o de sus nietos, y no han querido formar pareja. O sea, no es algo normal, natural que se forme. Esa es una libertad también que tiene. O sea, la persona podrá, y no por eso puede haberlo dejado de querer o no, ¿eh? Tampoco eso se mira. No, se comprometió a los 3 años, 4 años porque no la quería, o no lo quería suficiente. Tampoco. Si la persona es joven, ¿cómo vamos a condenarlo a alguien de que encuentre una compañía? Es egoísmo también, inclusive de parte de los hijos, ¿no? Bueno, entonces dice que recién estaba 20 días allí en ese lugar, y ya, si no fuera por el amor que tenía a su hija, ya habría huido. Sin mis observaciones personales no habría admitido tanta liviandad en mi yerno, bellaco, fanfarrón, impúdico. Sí, intenté para las dolorosas alegaciones. Comenté brevemente los beneficios del olvido de todo mal. Argumenté la bondad del auxilio silencioso a través de la oración. Neves sonrió y medio desconsolado y añadió: comprendo que tú me indicas la ventaja del pensamiento positivo en la fijación del bien, y creo que por mi parte haré cuanto pueda para no olvidarlo. Ahora, sin embargo, acepta por favor mis consideraciones, tal vez inoportunas. La medicina es una ciencia luminosa, llena de puro raciocinio, pero muchas veces se ve obligada a descender de la alta cultura para diseccionar cadáveres. Su mirada indicaba que deseaba compartir conmigo sus sentimientos y continuó: sabes que en la 5ª noche de mi permanencia aquí, notando que Beatriz se encontraba en una aguda crisis, fui a buscar a mi yerno para que le ayudase en persona. ¿Y sabes dónde lo encontré? No en la oficina, según la falsa información que dejara en casa. Indignado, le sorprendí en la penumbra de la noche junto a la chica que acabas de conocer, los dos unidos como marido y mujer. Corría el champán y la música lasciva. Entidades perturbadoras y perturbadas, unidas al cuerpo de los bailarines, en cuanto otros iban y venían, se inclinaban sobre las copas cuyo contenido los labios aburridos no habían conseguido sorber completamente. ¿Ven? O sea, aquí vemos que cuando vio que el esposo de su hija, que estaba allí tan mal con ese cáncer, estaba divirtiéndose con aquella que estuvo fumando, ¿se acuerda? Cuidándola supuestamente, era el amante de este señor. Pero a mí, qué interesante que el lugar donde estaban, habían espíritus, dice.
entidades perturbadoras y perturbadas, unidas al cuerpo de los bailarines y también absorbiendo de ese Doctor David, se le ha cerrado el entorno audio. multicolor, donde algunas jóvenes se exhibían semidesnudas en conjuntos exóticos, los vampiros gesticulaban completando en el sentido menos dignos los cuadros que el mal gusto humano pretendía presentar en nombre del arte. ¿Ven? Estaban los vampiros. Todo era rastrero, impropio, inconveniente. Observé a mi yerno y su colaboradora en los brazos uno del otro. Recordé a mi hija enferma y me revolví. Me dio cólera. Una súbita desesperación se apropió de mí. Mi razón osciló hacia lo oscuro, pues llegué a justificar en un momento dado la deplorable actitud de los compañeros desencarnados que se transforman en vengadores intransigentes. El hombre viejo que yo fuera y el hombre renovado que aspiro a ser luchaban en mis más recónditas fibras. Entonces, él llegó inclusive a considerar, con razón, los espíritus cuando vienen acá quieren vengarse, cuando se indignan viendo esas actitudes, esos comportamientos de los que se han quedado acá. Pero ese es justificar. Realmente no hay ninguna justificación para que un espíritu tome la justicia por sus manos. Y había una lucha del hombre viejo y el hombre renovado. Y esas luchas estamos casi siempre, los que estamos en nuestras reformas morales, en nuestras aspiraciones de apertura de conciencia. Cuando vienen las tentaciones, dice yo, dan una gana de meterle una piña o decirle una palabrota o contestarle, pero me lucho. ¿Y quién vence? Gracias a Dios hasta ahora vence el hombre renovado. Pero el hombre viejo está allí esperando. ¿A qué momento uno cae? Uno puede retroceder. Hizo una pausa reagrupando los pensamientos y siguió. Había visto despavorido en otro tiempo aquellos que se animalizaban después de la muerte en los lugares que habían sido reductos de su felicidad y se precipitaban violentos sobre los seres amados que les retiraban el afecto. Como vampiros, pues, regresan y quieren vampirizar y se pegan a los que están todavía encarnados. Había participado entusiasmado en diversas comisiones de socorro, procurando esclarecerlos y modificarlos hacia el bien, hacerles sentir que las luchas morales después de la desencarnación se convertían en penosa herencia para todos aquellos que con los cuales no armonizaban. Les advertía también que la tumba esperaba a cuantos en la tierra les negaban lealtad y ternura. En muchas ocasiones conseguía calmarles e iniciar una retirada beneficiosa. Pero allí, imprudentemente, encolerizado contra la insensibilidad del hombre que desposara a mi querida hija, me vi llamado a practicar los buenos consejos que había dado. El buenos consejos es no buscar venganza por sí mismo. Pero tenía razón para estar encolerizado, tenía razón, pero no tiene el permiso de Dios de hacer justicia con sus propias manos. El amigo hizo una ligera pausa, enjugó las lágrimas que le corrían por el rostro al evocar su propio inconformismo y completó la frase diciendo: pero no pude. Invadido por una terrible cólera, avancé como una fiera y sin pensarlo le golpeé en la cara. No pudo contenerse. Él se dejó caer en los hombros de la compañera, acusando una indisposición, como si estuviese bajo el impacto de una súbita lipotimia, bajo la presión. O sea, el contacto del espíritu con el encarnado le causó una lipotimia, y se indispuso. Me dispuse a retorcer el cuerpo con mis precios brazos, pero no lo conseguí. Una señora desencarnada, de semblante noble y tranquilo, se aproximó desarmándome en lo más íntimo. No demostraba signos exteriores de elevación, se mostraba más bien tan profundamente humana como nosotros mismos. Se diferenciaba apenas a través de un minúsculo distintivo luminoso que brillaba pálidamente en su pecho como una extraña joya que emitía una discreta radiación. Me acarició levemente la cabeza, induciéndome serenidad. La miré avergonzado. La dama inesperada no me censuró ni hizo ninguna alusión a mi infeliz gesto. Al contrario, me habló bondadosamente de mi hija enferma. Demostraba conocer muy bien a Beatriz y acabó invitándome a salir del recinto para acompañarla a la habitación de la enferma, cosa que hice sin dudar. ¿Ven?
se dejó llevar, no pudo aguantarse, no pudo contenerse y se lanzó contra el encarnado. El encarnado recibió el golpe, pero no recibió el golpe, sino se le bajó la presión al contacto de ese espíritu con un encarnado. Y después quiso seguir atacándola y apareció una mujer que tenía un nivel moral, aunque no ostentaba ningún signo externo de su elevación espiritual. Sin embargo, si pudo contenerlo así, es por su autoridad moral que tenía. No lo censuró, no lo juzgó, no lo resondró, sino más bien le invitó a ir a la casa de la hija de la enferma. La mensajera anónima dice, me dejó en la casa despidiéndose delicadamente. Y después de eso nunca más la vi, por lo que hasta hoy me acuerdo de ella muy intrigado. Hay espíritus así que también están libres, ¿no? Y queriendo ayudar. Su deseo es simplemente de ayudar, de colaborar con todos los que puedan. Y es una colaboradora. Justamente estuvo allí. Traté de emitir alguna observación reconfortante, rememorando mis experiencias, cuando Neves, interpretando mis pensamientos, dijo después de una prolongada pausa: ¿Tú, André, nunca te viste frente a acontecimientos tan desagradables? Recordé emocionado las primeras impresiones que me habían trastornado la sensibilidad después de la desencarnación. Recompuse en la memoria todas las situaciones en que me sorprendí desanimado, excitado, vencido. ¿Se acuerdan? Cuando la primera vez que ve a su esposa que tenía otro esposo, cómo se sintió mal, se sintió con cólera, y al sentirse con cólera descendió su nivel vibratorio, sus pensamientos lo llevaron nuevamente a la región del umbral grueso, ¿no? Donde estuvo sufriendo, pero él recapacita, toma memoria de lo que le había recomendado el mentor, su guía ya en el mundo espiritual. ¿Se acuerdan? Y entonces nuevamente regresa y se armoniza y puede regresar a esa casa y se convierte en un ayudante, ayuda a la sanación de quien ahora ocupaba su lugar. Dice, volvieron a mi corazón los cambios domésticos, las dificultades familiares, los impositivos de la lucha humana y las sugestiones de naturaleza física que habían alterado a mi esposa y a mis hijos en la tierra, cuando estuvieron sin mi presencia directa. Me sentí más estrechamente ligado a mi interlocutor, asimilando su torturado influjo mental y comenté: sí, amigo mío, una vez atravesada la gran barrera, mis problemas al principio fueron enormes. No fue posible desahogarme más, ya que un caballero maduro y simpático entró en el recinto naturalmente sin percibirlos. O sea, estaba allá volcando su experiencia, pero entró una persona, un caballero maduro y simpático, a esa casa. Neves, contrariado, le señaló diciéndome: es Nemesio, mi yerno, el que estaba ahí en vacilón. Se estaba divirtiendo con la amante. El recién llegado se miró con atención en un espejo cercano, se limpió el sudor con un pañuelo, y cuando recomponía su corbata, lanzó un prolongado suspiro. Se dirigió a la habitación contigua y le seguimos. Ese de suspirar es... Bueno, vamos a hacerlo. Hay que hacer el papel de esposo. Marina recibió con una amable sonrisa, conduciéndole a la cabecera de la señora, que le miró entre confortada y abatida. Marina es la amante, ¿no? Bien hipócrita, ¿no? Sí. Doña Beatriz extendió una mano descarnada que el marido besó. Mirándola tiernamente, Nemesio se acomodó en la cama, haciéndole preguntas cariñosas, al mismo tiempo que acariciaba su cabellera descuidada. La enferma pronunció algunas breves palabras intentando agradarle y añadió: Nemesio, perdóname si vuelvo al caso de Olimpia. La pobre criatura perdió la casa casi totalmente. Es necesario que le proporciones un techo seguro. Pienso en ella y en sus hijos desamparados. Quítame esta aflicción. El interpelado mostró una profunda emoción y respondió cortésmente: Beatriz, no tengas ninguna duda, ya envié un amigo constructor experto al local. No te preocupes, haremos todo lo que haga falta, cuestión de tiempo. Temo partir en cualquier momento. ¿Partir? ¿A dónde? Nemesio le acarició la frente, sonrió amargamente y prosiguió: mientras estés en tratamiento, no podemos viajar a San Lorenzo. Mi estación curativa será otra. No seas pesimista, vaya. ¿Dónde está la primavera de nuestra casa?
¿Te olvidas que nos enseñaste siempre a ser alegres? Aleja la tristeza. Hasta ayer decía el médico que pronto dejará de estar convaleciente. Mañana haré lo necesario para que la casa sea levantada. Tú estarás restablecida en breve y ambos iremos a desayunar a casa de nuestra Olimpia. Doña Beatriz, al verle tan cariñoso, pareció reanimarse. Entreabrió la boca en una sonrisa que me pareció una flor de esperanza en un cactus de sufrimiento. Aquellos ojos tan lúcidos derramaron 2 lágrimas de felicidad que el esposo enjugó con un tierno gesto. En su rostro amarillento centellaron rayos de confianza. Al sentirse mentalmente renovada, la enferma notó nuevas fuerzas en su cuerpo y ansió vivir por mucho tiempo todavía en el seno familiar. Reconfortada pidió a Marina un tazón de leche. La enfermera se lo llevó conmovida y mientras la enferma lo tomaba poco a poco, reflexioné la bondad de aquel hombre que mi compañera me mostró de otra forma. El pensamiento de Nemesio se nos reveló hasta allí claro y puro. Tenía a doña Beatriz en el cerebro, en los ojos, en los oídos, en el corazón. Le dispensaba la comprensión de un amigo y la ternura de un padre. Neves me lanzó una mirada extraña, como si estuviese al igual que yo, lleno de indecible asombro. Los momentos transcurrían rápidos. Cuando la enferma devolvió el tazón, otro cuadro se nos presentó a nuestra visión. Nemesio se levantó del lecho y por detrás de la cabecera extendió su mano a Marina, que se encontraba en el lado opuesto. Mientras pronunciaba tiernas palabras a su esposa, acariciaba simultáneamente los dedos de la joven. ¡Qué sinvergüenza! O sea que la mano por atrás estaba acariciando ellos mientras pronunciaba palabras bonitas a la esposa. ¡Bien, Hipócrates! Contemplé a Nemesio admirado. Se alteraban ahora sus pensamientos que me parecieron entonces incompatibles con la sensación de respetabilidad que nos inspiraba. Me volví instintivamente para Neves y él, señalándome las 2 manos que se acariciaban, dijo para mí: este hombre es un enigma. ¿Preguntas hasta ahí del capítulo 3? No hay preguntas, doctor. ¿Seguro? Seguro. Bueno, continuamos. Estamos escuchando la novela. Si yo escuchaba así la novela a las 5 de la tarde cuando era chico, en la Radio Victoria, una señora española que contaba la novela de la tarde. Era una cobollada, un trome contando. No había televisión. Así es. Capítulo 4. Acomodados de nuevo en el aposento de al lado, traté de levantar el ánimo de Neves, profundamente desilusionado. El compañero se encontraba con una sensación de dignidad ofendida, dando la impresión de que la familia encarnada todavía le pertenecía. Ese era el problema de él. Él pensaba que todavía esa familia le pertenecía, entonces se sentía decepcionado. Pero no debe ser así. Lo que pasa es que este espíritu todavía no es un espíritu elevado. Es un espíritu que todavía está ligado a la materia, a las afinidades familiares. Desaprobaba la conducta del yerno, exaltando los méritos de su hija. Recordaba el pasado, cuando él mismo había vencido en lances difíciles de la lucha sentimental. Se sinceraba. Oí sus argumentos, afligido y reflexionando, por mi parte en torno a la dificultad que tenemos todos para alejar la idea de nuestra preponderancia sobre los otros. Si no fuese por la obligación que tenía de respetar sus sentimientos, hubiese tratado de convencerle de la conveniencia de pensar de otra manera. Sin embargo, intenté reconfortarle. No te preocupes. Desde hace mucho aprendí que para los desencarnados, casi siempre las puertas del hogar se cierran en el mundo cuando la muerte les cierra los ojos. No pude proseguir. Como si fueran 2 niños alegres, Nemesio y Marina entraron en la habitación, viendo claramente la presencia de la enferma. Tenía en el semblante la expresión de los enamorados felices cuando sienten el clásico "por fin solos". Me dispuse instintivamente a salir, pero Neves me impidió la retirada diciéndome aturdido: quédate, quédate, no me gusta la indiscreción, pero estoy al lado de mi hija solo hace algunos días y debo saber lo que ocurre para poder serle útil. En ese momento Nemesio abrazó a la enfermera como si volviese a sus años mozos. Le acariciaba las manos y los cabellos y se justificaba como si fuera un adolescente interesado en vacunar a su chica contra los celos. Hablando de vacunas, tenían que ser buenos con Beatriz, que estaba terminal, una paciente terminal, y agradecer el destino que les libraba de los percances de un divorcio incluso amigable.
Se acordaba de lo que dijo el médico en la víspera, indicando que la enferma no conseguiría vivir más que algunas semanas. Y sonreía como un niño travieso, explicando que no admitía la supervivencia del alma, pero bajo su modo de ver, si hubiese vida más allá de la muerte, no deseaba que la esposa partiese sintiendo por ellos cualquier clase de resentimiento. Ah, ya, por si acaso, entonces dice, si había vida al otro lado, que se vaya contenta, pensando en que no, que él la quería, o sea, engañada, pero se iba contenta. Muy apasionado, procuraba convencerse de que era correspondido, manteniendo su mirada en los ojos enigmáticos de su compañera, a la que se reconocía imantado por intensa atracción. Pero acuérdense que Marina ya tenía su asunto, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenía un joven también a su lado. ¿Cómo es? El viejo para el gasto. Ajá. Hay un dicho que dice, el viejo para el gasto y el joven para el gusto. Para el gasto, el que tiene plata, y para el gusto, el que tiene otra cosa. Marina correspondía dejándose querer, pero presentaba un fenómeno singular de emoción unida a él, y con el pensamiento buscado en el otro, claro, en el otro, empeñándose por todos los medios a encontrar en ese otro el incentivo necesario para esa misma emoción. Nemesio confrontaba sus propias dificultades, estaba muy sensibilizado. Le confesaba una devoción tremenda. No quería que estuviese inquieta. En el futuro abandonaría los negocios, vivirían felices en la casita de San Conrado, que transformaría en un bungalow confortable entre el verde del mar y el verde de la tierra. La reconstruiría en un estilo moderno, con el fin de que fuese su hogar, en el momento oportuno. Quería que ella confiase en el momento en que su estado civil cambiase y la convertiría en su esposa para siempre. Todo eso lo decía acompañado de manifestaciones cariñosas en las que prevalecía por una parte la sinceridad y por otra el interés. La sinceridad de parte de él y el interés de parte de ella, por supuesto. Sin embargo, se producía una extraña situación. Él y ella se comunicaban entre sí recíprocamente como los más tiernos detalles seductores y parecían sentir automáticamente las impresiones que emitíamos cada vez que acompañábamos los mismos gestos de ambos con aguda observación, prejuzgándoles con el fondo de nuestras propias experiencias inferiores ya superadas. Semejante registro que hicimos con absoluta imparcialidad son dignos de tenerse en cuenta, ya que, atento como me hallaba al estudio, nos vimos obligados a reconocer que nuestra expectativa maliciosa, unida al espíritu de censura, establecía corrientes mentales que estimulaban la perturbación psíquica a la que ambos se veían sometidos, corrientes esas que partiendo de nosotros hacia ellos estimulaba su apetito sensual. El marido de Beatriz resaltaba en susurros, lleno de juvenil felicidad, el anhelo con que esperaba el amor en su futuro hogar. De repente, la joven estalló en sollozos. Él la besó en la mejilla, intentando aliviarle la tensión convulsa. Por nuestra parte, reparamos que Marina pensaba cada vez más en el mozo cuya figura se fijaba en su imaginación. Era escabroso, sin duda, el conflicto en el que se hallaba inmersa, en vista de la sinceridad de todas las promesas que recibía. Olvidando los compromisos con su esposa que requerían en esa hora más muestras de fidelidad y ternura, se inclinaba Nemesio apasionadamente hacia ella, entregándose sin reservas. La joven era lo bastante inteligente para comprender el punto peligroso de la aventura en el que se encontraba y se sentía aturdida, confundida entre aflicciones y remordimientos que encogían su corazón. Obligado por las circunstancias a penetrar en los asuntos en examen, distinguíamos en las telas mentales de la joven la historia íntima que irradiaba. Se había hecho querer por el maduro yerno de Neves, sin dedicarle otro sentimiento que no fuese reconocimiento y admiración. Ahora que los acontecimientos empujaban su alma en dirección de lazos más profundos, temía por las indebidas concesiones que le había hecho. Su espíritu se agitaba en los recónditos recuerdos de su aventura afectiva, recopilando todos los hechos con los que había sido atraída y sus métodos sutiles de seducción, para conducir asustada con que amaba locamente a aquel joven flaco que destacaba en sus pensamientos a través de recuerdos cautivadores. Su interior se libraba una guerra terrible de emociones y sensaciones. Nemesio le consolaba con frases de paternal solicitud y para contestar a su pregunta sobre su llanto, la joven disimuló, expresando inexistencia de problemas domésticos
que le permitieron encubrir la realidad. Claro, estaba llorando por el otro joven, no sé, por el joven, o sea, y le disimulaba diciendo, no, es que pasa que tengo problemas familiares, ¿no? Y intentando desequilibrarse a sí misma, habló de supuestos disgustos en su casa, destacó las exigencias de su madre, habló de dificultades económicas, alegó fantásticas humillaciones que sufría en el trato de la hermana adoptiva y mencionó incomprensiones de su padre, peleas constantes en el seno familiar. Su interlocutor le animó a que no se deprimiese, no estaría sola, compartiría todos los impedimentos y sinsabores, fuese lo que fueren. Debía tener paciencia. La desaparición de Beatriz, esperada en breve, sería el inicio de su felicidad definitiva. Nemesio se expresaba en un tono de súplica, y tal vez percibiendo que solo con palabras no bastaba, sacó un talonario de cheques y extendió uno por una importante cantidad que depositó en las manos que aún sostenían el pañuelo empapado de lágrimas. La joven pareció conmoverse mucho más, exhibiendo en el rostro la aprensión de quien se recriminaba sin justificación de conciencia, al mismo tiempo que Nemesio la abrazaba. En ese instante silenciosa me volví hacia Neves, pero no conseguí pronunciar palabra. A pesar de estar desencarnado, el amigo me parecía ahora un hombre totalmente vulgar de la tierra, con su humor agriado. El ceño fruncido alteraba su fisonomía con el desequilibrio vibratorio que precede a las grandes crisis de violencia. Temía que su emoción se transformase en agresión, pero sucedió algo imprevisto. De repente, un venerable amigo espiritual entró en la habitación. Una expresión arrebatadora de simpatía marcaba su presencia. Un halo radiante le rodeaba la cabeza, pero no era la luz suave que se desprendía de la aura de sabiduría, sino lo que me impresionaba era eso, la sabiduría, sino también una sustancia invisible de amor que emanaba de su individualidad sublime, un espíritu ya bueno, más elevado que ellos dos. Fijé en él mis ojos, con la tierna idea de quien vuelve a ver a un compañero largamente esperado por las tristes aflicciones acumuladas en el corazón. Unos fluidos calmantes me inundaron como si fuese invadido en la esencia de mi ser por inexplicables radiaciones de indescriptible alegría. Eso estaba haciendo ese espíritu que había llegado, porque Neves ya estaba explotando, ya quería venganza ya mismo. ¿Dónde habría conocido en los caminos del destino a aquel amigo que veía como un hermano de viejos tiempos? Mi mano escudriñé en mi memoria de aquellos segundos inolvidables. Y en un instante me descubrí viviendo las sensaciones puras de la infancia. El emisario que se encontraba delante de nosotros no me hacía solo recordar la seguridad que me ofrecían los brazos de mi padre cuando era pequeño, sino también el cariño de mi madre que nunca se apartó de mi pensamiento. Oh Dios, ¿en qué forja de la vida se construyen los esos eslabones del alma? ¿En qué raíces de júbilo y sufrimiento a través de numerosas reencarnaciones de trabajo y esperanza, deudas y rescates, se construye la savia divina de amor que se aproxima a los seres y funde los sentimientos en una sola vibración de confianza recíproca? Levanté de nuevo mis ojos hacia el benefactor que se me acercaba y reprimí mi propia emotividad, con el fin de no abrazarle instintivamente en un arrebato de regocijo. Nos levantamos de golpe. Después de saludarle, Neves más sereno me lo presentó casi sonriendo. André abraza al hermano Félix. El recién llegado se acercó a mí abrazándome y saludándome cariñosamente, con el prudente propósito de evitar cualquier elogio sobre su persona. Me alegro mucho de verte, dijo benevolente. Dios te bendiga, amigo mío. Entre tanto me inmovilizaba una gran conmoción. No conseguía llevar de mi corazón a mi boca las expresiones con que anhelaba describir mi emoción, pero le besé su diestra como si fuera un niño, implorando mentalmente que recibiese las lágrimas que me salían del alma con mudo agradecimiento. Ocurrió de repente algo inesperado. Nemesio y Marina se transferían a un nuevo campo espiritual. Confirmé la impresión de que nuestra curiosidad enfermiza y la rabia que dominaba a Neves hasta entonces habían funcionado allí como estímulos al magnetismo animal en que se ajustaban los dos enamorados, que de ninguna forma podían sospechar la minuciosa observación a que se veían sujetos, por lo que bastó que el hermano Félix les dirigiese una mirada compasiva para que cambiasen. La visión de Beatriz enferma cortó su espacio mental como si fuese un rayo. Amainaron los ardores de la pasión,
Parecía un par de niños atraídos una por la otra, cuyo pensamiento cambia de improviso ante la presencia materna. Y no solo era eso, no podía ocultar el mundo íntimo de Neves, pero una súbita comprensión inundó mi alma. Y si yo estuviese en el lugar de Nemesio, ¿lo estaría haciendo mejor? Noté como silenciosas preguntas se incrustaban en mi conciencia, impulsando a mi espíritu a razonar en un nivel más alto. Me fijé en el atribulado cabeza de familia, poseído por nuevos sentimientos, percibiendo en él un verdadero hermano que tenía que entender y respetar. Aunque estuviese confesándome a mí mismo con indiscutible remordimiento, lo impropio de la actitud que había asumido momentos antes, proseguía estudiando la metamorfosis espiritual que se llevaba a cabo. Marina reveló una benéfica reacción, como si estuviese admirablemente dirigida en un suceso mediúnico, preparado de antemano. Se recompuso después, desde el punto de vista emotivo, manifestando un total desinterés por cualquier forma de entretenimiento físico, y expresó delicadamente la necesidad de volver a los cuidados que la enferma exigía. Nemesio, como reflejo de esta renovación interior, no puso ningún impedimento, acomodándose en un sillón cercano mientras la joven se retiraba tranquilamente. Reparé que Neves deseaba conversar, sincerarse, mientras el benefactor que había conquistado nuestros corazones señaló al esposo de doña Beatriz y dijo: amigos míos, nuestro Nemesio está seriamente enfermo, sin que él todavía lo sepa. No sé si habéis notado su deficiencia orgánica. Procuremos ayudarle. Terminó el capítulo 4. ¿Alguna pregunta? No, doctor, no hay preguntas. Hay preguntas. No voy a avanzar al capítulo 5, si no, no lo vamos a terminar, vamos a estar muy ajustados. Más bien vamos a dejarlo en el capítulo 4. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre esto. Vamos viendo allí cómo los espíritus todavía, cuando son espíritus esclarecidos, saben el bien y el mal, todavía pueden reaccionar de una forma humana, podemos decir, como si estuvieran encarnados, cuando está en compromiso su familia, ¿no? Sin embargo, no es lícito para esos espíritus actuar. Por eso que interviene, ¿cómo se llama? Quiero verlos. Interviene los espíritus, como bien lo decía Andrés Luis al contar su propia experiencia, ¿no? Él también tuvo ese momento así de rabia, de furia, de dolor. Todavía los espíritus están sometidos a sentimientos y a dolor y a sufrimiento. Por eso es importante entender cuál es la razón que un espíritu no regrese enseguida. No podríamos, imagina, nosotros partimos al mundo espiritual, ya nosotros estamos en nuestra reforma moral, todo, y regresamos, y como espíritu ya no hay nada, no hay secreto. Entonces él se entera de cosas, podríamos enterarnos de cosas que antes ni sospechaban, ¿no? Y eso es lo que pasaba con este hermano, Pedro Neves, y Andrés Luis casualmente le estaba ayudando porque también había pasado la misma circunstancia. Pero ni aún así podía contenerse, tuvo que aparecer. Por eso este nuevo espíritu, el hermano Félix, que era un espíritu ya superior a ellos, un espíritu bueno, y se ve como hay un respeto a un espíritu más elevado por su nivel moral. Entonces ahí no es porque él vino con una casaca o con galones o con medallas, ¿no?, que lo identificasen, ¿no? Ellos se identifican por el nivel vibratorio que tienen, por la luz que emite sus superiores espíritus, y eso viene el respeto de los buenos y también de los malos. Los malos también respetan eso, primeramente ni siquiera pueden verlos. Entonces esta situación estaba en Pedro Neves, y vamos aprendiendo también de que las cosas no quedan así sin justicia, porque vamos a ver más adelante cómo se va a aplicar la justicia. A veces también nosotros queremos hacer justicia, o vemos situaciones y dice, ¿cómo Dios puede permitir tal cosa? Pero no es que lo permita. Lo permite en el sentido de que lo deja hacer, deja utilizar su libre albedrío a todos, pero después las consecuencias de
de ese quebrantamiento de las leyes divinas, para el mal utilizar nuestro libre albedrío, va a tener unas consecuencias inmediatas en el mundo espiritual y después en nuestra siguiente reencarnación. ¿Hay preguntas o ya tampoco hay preguntas? No hay preguntas, doctor. Muy bien. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y que nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Gracias. Chao, Hasta Tony, mañana, linda, en chao, la Teresa. oración. Chao, Teresa de Chao, familia Jesús. Lee. Chao, mami. Chao,